Bien, continuando con nuestra serie La luz de su palabra, en el episodio 164, pues vamos a seguir caminando juntos en este conocimiento del libro, en este caso el libro de Job, del libro sapiencial, un libro poético que desarrolla pues una visión importante de lo que es el creer en Dios. Los primeros dos capítulos ya lo hemos comentado, hablan de un hombre justo, un hombre que no se queja, que nunca es capaz de maldecir a Dios a pesar de grandes calamidades, pero en esta segunda calamidad ya extendida, una enfermedad que lo va consumiendo, pues ya empieza Job a mostrar humanamente una debilidad ante el dolor, y esa debilidad pues lo hace en cierta forma despreciar su vida, preguntar a Dios por qué. Nunca llega a pecar contra Dios. Yo creo que los cuestionamientos que hace Job son humanamente lícitos, respetuosos, pero aparecen las figuras de sus amigos, tres amigos que lo van aconsejando y que lo van acompañando. En este caso vuelve a aparecer Elifaz, y hoy vamos justamente a desarrollar con la idea de este capítulo 22, a responder una pregunta. ¿Realmente Dios nos necesita? En la necesidad de, así como por ejemplo uno puede necesitar respirar, uno puede necesitar el afecto, uno puede necesitar la sociabilidad, el no vivir solos como lobos errantes, uno puede necesitar comer, uno puede necesitar trabajar, inclusive la distracción. ¿Qué papel juega el hombre en la vida de Dios? Esa pregunta me parece interesante porque siempre se hace al revés. ¿Qué papel juega Dios en la vida del hombre? Y bueno, eso tiene muchas respuestas, pero ¿qué papel juega el hombre en la vida de Dios? Y Elifaz comienza haciendo unas preguntas sobre este punto. Vamos entonces a desarrollarlas y luego vamos a unir con el Evangelio de San Mateo unas palabras que Jesucristo también nos ayudaría a no quedarnos en los dos extremos. El extremo de no necesitarnos Dios o el extremo de necesitarnos absolutamente. Vamos a ver, vamos a buscar ese punto de equilibrio con la ayuda del Espíritu Santo. Dice el texto en el versículo 2 de este capítulo 22, ¿qué puede un hombre aportarle a Dios? Solo a sí mismo es útil el sabio. ¿Qué interés tiene el omnipotente en que seas justo? ¿O qué gana él si su conducta es perfecta? ¿Acaso te corrige por tu piedad o por eso te meterá pleito? ¿No será más bien por tu gran maldad o por tu falta sin número? Seguramente cobrarás sin razón a tus hermanos, cobrabas, perdón, sin razón a tus hermanos, les exigías su ropa o iban desnudos, no dabas agua al sediento y negabas el pan al hambriento. Si llega un poderoso se apodera de las tierras o lo pone en manos de sus criaturas. Por cierto, despedías a las viudas con las manos vacías y te aprovechabas de los huérfanos. Por eso te rodean los lazos y de improviso te sorprende el terror. La luz se ha oscurecido y ya no ves y te sumerges en aguas desbordadas. ¿No está Dios en lo alto de los cielos? Mira cuán lejanas están las estrellas. Por eso te dije, ¿qué sabe Dios? ¿Podrá juzgar a través de las nubes? Las nubes hacen de cortina, así que no ve, solo se pasea por el contorno de los cielos. Quiere seguir el antiguo camino que anduvieron los hombres perversos. Ellos fueron eliminados antes de tiempo, cuando un río inundó sus habitaciones. Los que decían a Dios, apártate de nosotros. ¿Qué puede hacernos el Omnipotente? Él hacía que nada faltara en sus casas, pero esos malos no lo tomaban en cuenta. Los justos lo ven y se alegran, y el inocente se burla de ellos. ¿Cómo ha quedado en nada su riqueza? El, el fuego devoró cuanto tenían. Reconcíliate pues con Dios, haz las paces y te resultará bien. Escucha de su boca sus preceptos y guarda sus palabras en tu corazón. Si vuelves al Omnipotente con humildad, si alejas de tu tienda la injusticia, si estimas el oro como polvo y como guijarros los ríos dorados, entonces el Omnipotente será tu oro y para ti será plata a montones. Hallarás en el Omnipotente tus delicias y alzarás tu rostro hacia Dios. Lo invocarás y Él te escuchará, para que puedas cumplir tus mandas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En esta primera parte, y ha sido una constante en el libro de Job, eh, me atrevo
a partir de un punto. Dios necesitar a la humanidad no la necesita, porque Dios, que está fuera del tiempo, está fuera del contexto que nosotros conocemos noche, día, años. Dios existía antes de nuestra existencia. Inclusive los ángeles que cohabitan con Dios también tuvieron un punto de inicio, una creación. Así lo narran muchos textos que justamente inspirados desde el punto de vista místico hablan de todo este tema de la rebelión de los ángeles. Obviamente no son libros canónicos, o sea, no podemos hablar que no están dentro del texto de la revelación. Sabemos que los ángeles existen, pero no son eternos. Es decir, no son eternos desde el punto de vista de principio, sino que son eternos a partir de su creación. Que además la luz que los ilumina a ellos no es igual que la nuestra. Ellos tienen una inteligencia intuitiva, es decir, conocen la verdad porque tienen una inteligencia superior. Nosotros vamos descubriendo cosas a medida que también nos vamos acercando a ese Dios. Entonces hago este contexto para explicar que nuestra existencia no llenó un vacío en Dios. Nuestra existencia es una expansión de su amor. Es decir, Dios, al ser en esencia un ser que está lleno de amor, de poder, por supuesto, de justicia, de verdad, de rectitud, pero sobre todo de amor, como lo define el apóstol Juan, Dios quiso expandir el amor. Y de hecho, creo que el ejemplo de la galaxia, que hoy de las teorías que más tratan de explicar los aspectos del universo, hablan de un punto único que se fue producto del Big Bang posiblemente expandiendo y el universo ha estado en expansión. Entonces esa expansión justamente explicaría nuestra existencia, todo lo que Dios deseó que fuera vida y que además esa vida fuera libre, que además tuviera un libre albedrío, que tuviera darnos ese regalo tan maravilloso de ser creados por Dios y además libremente decidir si queremos estar o no con Él. Me parece algo también que se puede explicar desde la propia educación de los hijos. Uno tiene a su hijo, su hijo nace y su hijo está contigo, tú le das todo lo que le puedes dar, valores, educación, protección, comida, creo que dije ya educación, etcétera. Le das muchas cosas. Pero cuando él es adulto, y eso es la libertad, él decide si va a estar contigo, si va a hacer su vida, que es ley natural, si se va del país, si te llamará, si no te llamará. Y uno ve eso como el padre del hijo pródigo, uno ve que el hijo puede marchar si de repente te dejarte una sensación de ingratitud, de nido vacío, eso ocurre más sobre todo con las madres, pero posteriormente tú sabes que esa vida que anda por allí circulando y que oras por ella, vino de ti y es tuya y tú formaste parte de esa co-creación porque nosotros colaboramos con la creación de Dios cuando genéticamente, biológicamente, pues damos nuestro aporte en ese acto de amor que debe ser así, un acto de amor mutuo, de entrega y dentro de un contexto ideal familiar, es lo que Dios ve, ¿no? Entonces creo que eso responde en una primera parte a esa pregunta, pero por otra parte, también es verdad, y es con lo que vamos a unir, que Jesús en el capítulo 9 de San Mateo, versículos del 35 al 38, dice lo siguiente. Dice el texto, Jesús recorría todas las ciudades y pueblos y enseñaba en las sinagogas y proclamaba la buena nueva del reino y curaba todas las dolencias y enfermedades. Al contemplar aquel gran gentío, Jesús sintió compasión porque estaban decaídos y desanimados como ovejas sin pastor, y dijo a sus discípulos, la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen pues al dueño de la cosecha que envíe trabajadores a recoger su cosecha. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En este otro contexto, en esta otra mirada, Dios ha querido que la evangelización y el dar a conocer, el querigma, el dar a conocer ese primer anuncio, ese encuentro con un Dios vivo y resucitado, sea a través de nosotros mismos. También me permite explicarlo con los temas familiares. Posiblemente muchos de nosotros no sepamos cuál era el nombre de nuestro tatarabuelo, bisabuelo inclusive. Yo sí tengo alguna noción porque, bueno, mis padres, sobre todo mi madre, hablaba mucho en esa línea familiar.
Pero muchos niños usted le pregunta o el nombre completo de su abuelo o abuela y no lo saben decir. Ellos no nacen con eso codificado. Ahí hay estas discrepancias filosóficas, no soy muy experto, pero creo que Platón hablaba como de un conocimiento preexistente en la conciencia, mientras que Aristóteles hablaba de que nosotros nacíamos como una tabla en blanco, una tabla vacía, y que esa tabla se iba escribiendo con la experiencia de vida. Yo estoy bastante a favor de de ese pensamiento aristotélico. Yo creo que nosotros nacemos con hambre de fe, o sea, el ser humano es creyente por excelencia, pero esa fe se educa y se educa desde la familia. En ese mismo contexto, así como Dios, fíjense que el texto dice que Jesucristo recorría pueblos y notaba que la gente andaba, no era un tema de enfermedades físicas, hablaba de decaimiento, desánimo, hablaba de enfermedades emocionales, enfermedades del espíritu, hablaba de gente que andaba quizás buscando esa felicidad como muchos andan en la vida y la quieren llenar con cosas donde no está Dios realmente presente. Ante esa realidad, ahí sí Dios nos invita a trabajar con Él. Dios pudiera sencillamente abrir los cielos y todo el mundo verlo, pero allí no habría fe. Ahí creeríamos quizás por miedo, por, por doblegación, porque bueno, vemos a alguien extremadamente superior. Sí, la gente que le gusta creer en las teorías extraterrestres. Si usted ve una nave espacial que se para sobre el espacio, o muchas naves espaciales, como en la película del Día de la Independencia, y usted ve que su tierra va a ser atacada por una colonia que o nos doblegamos a la esclavitud con ellos o nos matan, posiblemente la mayoría pues cederíamos ante esa esclavitud. Pero Dios no se presenta así y no es el tipo de imagen que Él ha querido nunca presentar. Dios siempre se ha presentado como un padre que respeta la libertad del ser humano. Por supuesto, hay momentos que el pecado, que es mortal y que además también corre el riesgo de ser educado generacionalmente y transmitir errores tras errores, ahí Dios sí ha intervenido en la historia. Eso lo vemos sobre todo en el Antiguo Testamento, pero tampoco hoy, en estos tiempos, aunque haya tantas explicaciones científicas, podemos llegar a pensar que Dios es indiferente a nuestra historia. Entonces, ciertamente Jesús nos enseña que nos estamos invitados a sumarnos a la labor evangelizadora. Labor evangelizadora no es lo mismo que animación. Dios no es que esté buscando que nosotros nos pongamos una suerte de recreadores con los niños y con los adultos y vamos a pasarla bien y tomémonos de las manos y vamos a hacer una suerte de energía cósmica con la fe cristiana. No. Dios quiere que evangelicemos con fidelidad, con lo que doctrinalmente se sabe que es sano y que además invita a la conversión, al sacrificio, a la cruz, al servicio, al amor, y eso lo hagamos desde la transmisión del ejemplo, porque al final, y ya con esto termino, no hay mejor evangelización que el testimonio vivo. Cuando tu propia vida, mi propia vida es ejemplo de que estoy viviendo lo que predico, es lo más difícil, porque las incoherencias se notan mucho cuando es como un traje remendado, un traje blanco remendado que además lo remendaron con hilo amarillo, o con hilo rojo, perdón. Creo que la imagen queda mejor con el hilo rojo, pues todo el mundo va a ver el remiendo. Entonces, por más que queramos vestir de blanco y forzar una santidad, en realidad no la estamos teniendo porque estamos remendados. Entonces Dios nos invita a quitarnos ese remiendo y a colocar precisamente esa vestimenta nueva que nos haga seres humanos llamados y trabajadores de la santidad propia y la santidad de los demás. Bueno, que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.